En los últimos años, los flujos migratorios han experimentado cambios complejos en nuestra región, específicamente en el tema de las caravanas de migrantes, quienes han llegado a ciudades mexicanas provenientes principalmente de Centroamérica y algunos países sudamericanos. La cobertura mediática ha dado su versión de los hechos, compartiendo episodios noticiosos, pero poco nos dicen sobre las historias de vida, el trasfondo y las trayectorias de estos migrantes. Hoy, en Diálogos desde la Frontera, estaremos hablando y haciendo eco a las voces de estas personas migrantes, así como del trayecto de sus caravanas. No se lo pierdan, acompáñenme. Hola, mi nombre es Adriana García y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera. Este es un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. En esta ocasión nos acompaña el doctor Eduardo Torre Cantalapiedra, doctor en Estudios de Población por el Colegio de México e investigador del Colegio de la Frontera Norte. Recientemente publicó su libro Caravanas, sus protagonistas ante las políticas migratorias. Esta es una publicación de COLEF. Le agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias, Adriana. Es un placer estar con vosotros en un programa que siempre es tan interesante y que aborda temas como la migración, ¿no? Gracias. Doctor, si pudiéramos empezar precisamente a contextualizar esto que nos está comentando, el año 2018 ha sido un año o fue un año importante para el tema migratorio actualmente en la región. ¿Quién nos pudiera empezar a decir por qué es importante que estudiemos estos fenómenos como son las caravanas de los migrantes? Pues sí, llevo yo tiempo preguntándome respecto a esta cuestión de por qué es importante estudiar las caravanas. Y una de las cosas que he concluido es que, por supuesto, que es una cuestión es por méritos propios. Como lo has mencionado, las caravanas son un fenómeno realmente complejo que merece por sí mismo su estudio. Porque estábamos acostumbrados a estos flujos de migrantes que viajaban solos y de repente en 2018 cambia el panorama y empiezan a venir también estos flujos que viajan de manera colectiva. Entonces surgen cosas como ver esta nueva forma de movilidad como algo nuevo, entonces que merece ser estudiado, y además también esta perspectiva más de política. Incluso algunos autores lo han considerado un movimiento social. Bueno, yo en mi libro Caravanas lo he tomado más desde esta perspectiva de la cuestión de la movilidad. También hay que mencionar que ha adquirido ya las caravanas una importancia muy grande en el fenómeno global de las migraciones, en la historia de las migraciones. Estamos dando cuenta de que realmente hemos sido testigos de más de 20 caravanas desde 2018 y también ha habido fenómenos de movilidad colectiva que han sido incluso anteriores. Entonces, este fenómeno de diferentes caravanas con diferentes escenarios que han ido enfrentando, pues también merece la pena estudiarlo. Y una última cosa que siempre me llama la atención o que me parece interesante es que las caravanas, cuando estudiamos las caravanas, también nos sirve mucho para entender cómo es el fenómeno migratorio en general y otros fenómenos sociales. Yo en particular siempre he pensado que las migraciones son de alguna manera como una especie de lente a través de la cual ver de manera magnificada los fenómenos sociales. Y resulta que con las caravanas esta lente de magnificación es mucho mayor. Entonces sirve, como lo mencionaba, para ver fenómenos como el de la movilidad de otra manera, entenderlo mejor y también entender la movilidad como una cuestión de acción política también. Tomando en cuenta precisamente esto que nos puede reflejar los fenómenos globales y los flujos migratorios globales, ¿cómo es que empieza a realizar esta investigación particularmente? Pues resulta que cuando llegaron las caravanas, que a todos nos sorprendió en 2018, yo me encontraba en Tijuana, ya era profesor acá, entonces me acerqué a los albergues provisionales donde se encontraban los migrantes. Habían sido atendidos por las autoridades en 2 albergues provisionales, primero en la unidad deportiva Benito Juárez y después en otro albergue, los llevaron a otro albergue que es el Barretal. Entonces, en estos albergues los migrantes tenían que tener varias esperas para ir haciendo trámites, tanto ante las autoridades de Estados Unidos en el caso de los que solicitaban asilo, como en el caso de los que estaban pues queriéndose quedar en México, un poco viendo qué es lo que iban a hacer
Entonces, ahí tuve la oportunidad, la oportunidad de entrevistar a varios de ellos en estos albergues, en las entradas de estos albergues, y entonces ahí surge un poco la idea de que en sus experiencias había algo bastante interesante que resaltar, que era cómo habían conseguido de alguna manera tener todo ese potencial de haber logrado llegar hasta allá, ¿no? Entonces sus experiencias migratorias me parecieron bastante fascinantes, y lo que hice un poco es también tener otra idea tanto para hacer una investigación, como ya tenía la idea de que eso era interesante para recuperar las voces de los migrantes en un libro, porque creo que muchas veces las voces de los migrantes quedan de alguna manera bastante relegadas de lo que es el escenario de las políticas migratorias, de muchas cosas, no se les tiene mucho en cuenta. Entonces, pues recuperar sus voces me pareció un propósito interesante para un libro, y además también dar cuenta de algo que también es muy importante resaltar. No solamente son personas que a lo mejor tienen condiciones pues que huyen de la violencia y de la pobreza, sino también tienen esta perspectiva de capacidad de agencia. Esta capacidad de agencia pues les hace emprender hitos también increíbles, ¿no? Tránsitos por países con muy pocos recursos. Entonces, toda esa capacidad de agencia era algo que también quería ir plasmando en el libro y en la investigación que estaba realizando. Ver esta otra perspectiva, no solamente la perspectiva, digamos, que les ve como personas pobres o que viven de la violencia, que también es importante resaltarlo y conocerlo, ¿no? Sino también toda esa energía y fuerza que tienen. La cuestión de la agencia me parece como un punto muy importante y un eje importante también del libro, ¿no? Entonces, si pudiéramos profundizar un poco en cuáles fueron algunos de los primeros puntos a pensar sobre esta agencia que menciona. Pues yo creo que donde se ve la agencia con claridad es en el hecho ese de que van desarrollando estrategias migratorias. Los migrantes no solamente son sujetos, como decía, pasivos que se dejan llevar, ¿no? Sino que también, por ejemplo, el mero hecho de que ellos, cómo ellos se originan las caravanas, ellos deciden vamos a migrar de una manera diferente, se autoconvocan en redes sociales, entonces demuestran que también tienen ese potencial que les da el capital social de poder de alguna manera dialogar entre ellos y decidir pues reunirse en algunas de las caravanas que han tenido como lugar de reunión San Pedro Sula, y allá es como el punto donde partieron muchas de las caravanas, pero ya desde esa cuestión de la capacidad de agencia, pero luego también es toda esta resiliencia de poder llevar a cabo un viaje en el que tienen que llevar mucho tiempo caminando, caminar, también la circunstancia de los alojamientos que van tomando, ¿no? De otra manera también, sobre todo se ha visto con las últimas caravanas, esta capacidad de agencia también es una agencia política en el sentido de que muchas veces estas caravanas surgen como protesta ante digamos, abusos de las autoridades, o simplemente no se cumplen unos ciertos derechos que deberían tener los migrantes, y esto hace que ellos protesten y se quejen y pues reclamen sus derechos, ¿no? Pero bueno, en todo lo que mencionaba era que la capacidad de agencia se va observando en esa capacidad, como entiendo en el trabajo, es en esa forma de hacer estrategias individuales, de cómo pueden combinar, por ejemplo, otros combinan el hecho de ir en caravanas con el hecho de pues ir por su cuenta, ¿no? No se quedan de manera pasiva, ¿no? Y al llegar a Tijuana también lo mismo, ¿no? Cómo ellos van tomando decisiones y van haciendo diferentes estrategias para conseguir sus propósitos. Muy bien. Precisamente estamos viendo como diversos temas, ¿no? El que es la violencia, los flujos, las trayectorias. Si le parece, vamos a corte y regresemos para seguir ahondando en estos temas. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos con el doctor Eduardo Cantalapiedra, quien nos está platicando sobre su libro Caravanas. Doctor, justo antes del corte estábamos hablando y contextualizando un poco el
tema de justamente de las caravanas desde 2018 y cómo fueron los flujos que llegaron a México y a la región, particularmente pues en la frontera norte. Nos comentaba precisamente que había algunas entrevistas que realizó. ¿Qué tipo de fuentes realizó para esta investigación? Sí, pues siguiendo un poco la tradición de los estudios del Colegio de la Frontera Norte, siempre se han caracterizado por tratar de buscar generación de datos empíricos robustos, ¿no? Entonces, siempre empleamos como muchas fuentes de datos, tanto cuantitativas como cualitativas. Nos interesa mucho también cómo poder sacar partido a cada una de estas clases de datos para, de alguna manera, lograr un trabajo más robusto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este trabajo pues sigue esta lógica y utilizo como diferentes fuentes. En primer lugar, aunque no es lo más importante en el trabajo, son otras cosas, pero es una revisión documental muy importante para la parte sobre todo de las políticas migratorias y bibliográfica. También repaso la bibliografía existente, pero bueno, las fuentes que realmente que se desarrollan con mayor importancia son, por un lado, una encuesta que es emblemática del Colegio de la Frontera Norte, que lleva muchísimo tiempo levantándose año con año, que está dirigida por el Colegio de la Frontera Norte, pero también participan otros organismos, entes gubernamentales. Entonces estoy hablando de las encuestas sobre migración en la frontera norte y en la frontera sur, y en este caso pues yo me empleo la encuesta sobre migración en la frontera sur. Además de esta encuesta, también el trabajo se vio favorecido de forma muy notable por la existencia de otras dos encuestas, en este caso es proceso, levantadas también por el Colegio de la Frontera Norte, cuando llegaron las caravanas a Tijuana. El Colegio de la Frontera Norte hizo dos levantamientos con otro propósito, que por supuesto no era el de este libro, pero que yo pude también emplear, y esos levantamientos de lo que hicieron fue ir a los albergues provisionales, los que ya he mencionado, en la Unidad Deportiva Benito Juárez y también en el Barretal, y en ese sentido, pues también en otro albergue que fue Contra Viento y Marea, que es un albergue que estuvo autogestionado. Entonces encuestearon a varios cientos de personas, y fue una de las mejores aproximadas que pretender, constatar muchas de las cosas que se entendía que tenía el perfil sociodemográfico de los migrantes. Y la otra fuente que he empleado que es, digamos, el centro del trabajo. Como lo has mencionado, son 47 entrevistas que se realizaron también en esos albergues provisionales. Entonces, si quieres, si me preguntas, pues te añado más cuestiones al respecto. Justo me parece muy importante esta cuestión que mencionas sobre las encuestas y las entrevistas. Entonces, estamos hablando acá de una fusión y un análisis complejo de tanto datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, si pudiéramos ahondar un poquito en estos dos referentes, ¿cómo es que se aplicaron ya a lo que es la investigación y el resultado que es el libro? Sí, por supuesto, creo que es interesante ir viendo cómo es que se emplean en una investigación este tipo de diferentes fuentes, comenzando un poco por lo que ya te he mencionado anteriormente de las fuentes documentales y bibliográficas. La cuestión documental, sobre todo, fue a la hora de analizar los textos legales que me permitieron pues entender mucho mejor toda esta cuestión de las políticas migratorias, tanto de Estados Unidos como de México. La parte bibliográfica, pues efectivamente enriquece todo lo que es el análisis que yo estoy realizando de las caravanas a partir también de otros hallazgos que han hecho otros investigadores previamente. En cuanto a las cuentas y pues porque en el caso de la encuesta de migración en la frontera sur, es una encuesta que va viendo diferentes flujos migratorios de migrantes centroamericanos, tanto en el norte como tanto hacia el norte, pero que son los flujos de deportados, como también la movilidad que se produce en el sur de México, transfronteriza, de migrantes guatemaltecos que vienen a trabajar a México. La realidad es la de los deportados por parte de las autoridades estadounidenses,
que es el flujo de migrantes centroamericanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos deportados por Estados Unidos, porque a través de este flujo lo que tiene es que se puede recuperar retrospectivamente, pues porque se les hace preguntas sobre su experiencia migratoria y entonces se puede ver cómo se produce su tránsito migratorio. En esta idea del tránsito migratorio lo que podemos ver es que se pueden observar las estrategias que realizaron ya antes los migrantes, antes de las caravanas, ya realizaban muchas estrategias como ir con coyotes, elegir determinados pues, trenes y transportes que les permitían viajar de forma económica, lo que es quedarse en los albergues. Entonces creo que se conecta muy bien toda esta experiencia de las caravanas, se conecta con todas estas estrategias que vemos en las caravanas, ya antes se habían producido. Además de haber una serie de elementos precedentes de las caravanas en los llamados viacrucis migrantes, también hay todo un precedente en todo este tipo de estrategias. Y por otro lado, ya para ir cerrando, también tenemos la cuestión de las entrevistas que realicé, que son 47 entrevistas a los migrantes en el campamento. Lo que me permitió estas entrevistas fue recuperar sus relatos migratorios. Les iba preguntando su experiencia migratoria como de forma ordenada. Siempre tuve como mucha disposición por parte de ellos, quizás porque también tenían que esperar hacia otros trámites que tenían que hacer, pero muy amablemente me fueron compartiendo sus experiencias migratorias y eso me permitió también analizar las estrategias que ellos estaban realizando en tránsito por México. Y también cuando llegaron a Tijuana. La única complicación así un poco en el trabajo de campo al recabar esta fuente fue la parte de las complicaciones para ganar el acceso a esos albergues provisionales, pero por lo demás fue un trabajo de campo y lo que fue la parte de recabar estos datos cualitativos pues fue muy sencillo. Muy bien, precisamente nos gustaría profundizar un poco en las estrategias, entonces vamos a corte y regresamos. Regresamos a Diálogos desde la Frontera con el doctor Eduardo Cantalapiedra y justo antes del corte estábamos hablando sobre el tema de las caravanas migratorias, la trayectoria y los perfiles de los migrantes a quienes entrevistó y con los que trabajó. Justo también estábamos hablando un poco sobre la agencia y las estrategias que han desarrollado los migrantes a lo largo de estas trayectorias de las caravanas. Me gustaría que enfatizáramos justo en ese tema de las estrategias que han desarrollado los migrantes en estos últimos años y las últimas caravanas. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Doc? Sí, muchas gracias, Ariana, por la pregunta. Pues sí, efectivamente, las estrategias, empezar diciendo de qué se tratan estas estrategias. Estas estrategias son una serie de acciones en las cuales los migrantes son capaces de desplegar una serie de recursos económicos, personales, también educativos, económicos, como he mencionado, sociales, de las redes en las que están insertos y también institucionales, ¿no? Porque no hay que olvidar que también aprovechan todas estas redes de solidaridad que se tejen en el camino con las personas que están migrando en tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, este concepto lo retomo de varias autoras y lo modifico, como Aida Silva y otras autoras que han trabajado el tema de las estrategias, y tiene como finalidad estas estrategias, este despliegue de recursos es para superar ciertos obstáculos o barreras que los migrantes se van encontrando en el camino. Entonces, estos obstáculos se refieren, por ejemplo, a los que interpone el gobierno por parte de las políticas migratorias, estos retenes que tienen que superar, y también por parte de la criminalidad, ¿no? Como sabemos, la situación es difícil para los migrantes que van transitando, porque muchas veces hay pues, verdaderas bandas organizadas de criminales que saben por dónde pasan los migrantes y aprovechan esta vulnerabilidad de los migrantes en situación irregular para poder explotarlos, robarles, asaltarles. También hay violaciones, hay muchas problemáticas, ¿no? Entonces, lo que hago en este trabajo un poco es recuperar todas estas estrategias bajo este concepto que he mencionado,
tanto las estrategias que se producen en tránsito como las estrategias que se producen en la ciudad de Tijuana, cuando llegan a la ciudad. Yo me baso sobre todo en este caso en la movilidad, en una perspectiva muy individual. Sé que las caravanas son un movimiento muy colectivo, pero yo recupero mucho las estrategias desde una perspectiva individual. Entonces, en este sentido, la estrategia fundamental del tránsito de la caravana es para muchos migrantes, individualmente y en suma colectiva con los demás, una estrategia de supervivencia que mediante el acompañamiento masivo, como ya es muy sobra conocido, este acompañamiento dota de seguridad a los migrantes, y también que las caravanas no excluyen a las personas que tienen más bajos recursos. Luego, además, en las caravanas, conforme fueron avanzando hacia el norte y las diferentes caravanas que hemos visto, estoy hablando de las caravanas de 2018, pero otras caravanas posteriores, los migrantes van percibiendo cuando esas caravanas tienen alguna serie de ventajas a la hora de lidiar con las autoridades, o lo contrario, ¿no? También hemos visto muchas caravanas que han sido desmanteladas, ¿no? Pero su participación en las caravanas muchas veces depende de si con ello van a lograr sus objetivos migratorios. La otra parte que me parece muy interesante del trabajo y rescatar es que en Tijuana se producen más estrategias por parte de los migrantes a la hora de decidir. Hay muchas opciones, como solicitar asilo en Estados Unidos, como establecerse en México a trabajar, pero también ir hacia otra frontera, cruzar de manera irregular por otra frontera o solicitar asilo. Es decir, había muchas decisiones que poder tomar, y los campamentos, no, mejor dicho, los albergues, que producía siempre muchos rumores, mucha desinformación. Entonces, los trámites del asilo en ambos países, pero sobre todo en Estados Unidos, son complejos en aquel momento, y una cosa que hacen los migrantes, y es una estrategia que me parece un ayudo muy interesante, es que de forma muy sencilla lo que hacen los migrantes es imitar las estrategias que observan en otros que consideran que esas estrategias de alguna manera son útiles, ¿no? Entonces, ven que otra persona con sus mismas características familiares ha solicitado asilo y les ha ido bien, entonces imitan esa estrategia. Si ven que alguna persona que ha tenido, le ha ido mal con el asilo, a lo mejor con las mismas características que tiene esta persona, pues decide no solicitar el asilo. Entonces, con esta idea de ver lo que hacen otros y aprender tener un aprendizaje de eso, pues es que logran tomar bastantes buenas decisiones, como digo, en un entorno en el cual realmente era difícil tomar decisiones por tantos rumores, tanta desinformación y lo complejo, ¿no?, de muchos de estos procesos que requieren de abogados, que requieren de mucha ayuda también por parte de no solamente de abogados, sino de apoyo necesitas el apoyo de una persona que te apoye en Estados Unidos, que te reciba, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas las van aprendiendo de otras personas, y eso es una de las cosas que me llamó más la atención de Tijuana. Qué interesante precisamente esta complejidad que menciona de la individualidad y la colectividad, ¿no?, de los flujos migratorios. Nos comentaba también todas estas estrategias que logran desarrollar en estos trayectos, pero también de las barreras que hay y que de alguna forma las problemáticas a las que se enfrentan. ¿Qué tipo de escenario en cuanto a estas barreras que son las políticas migratorias, a qué escenario nos enfrentamos, por ejemplo? Sí, en cuanto a los obstáculos que se producen por parte de las políticas migratorias al tránsito de los migrantes, yo diferencio entre las políticas de contención, que son las famosas que estamos acostumbrados, de un muro fronterizo que impide que los migrantes en Estados Unidos puedan pasar, o trata de impedir, y la frontera vertical, que hace que los migrantes en el territorio mexicano estén siempre expuestos a ser detenidos y deportados, ¿no? Estas son las políticas que obstaculizan el tránsito, pero también hay otras políticas que les podrían ayudar, que son las políticas de protección, que son, por ejemplo, la protección internacional del asilo, del refugio y las tarjetas de visitante por razones humanitarias en el territorio mexicano. Entonces, lo que sucede es que todo este tipo de protección no funcionan realmente de forma muy eficaz, pero es que, sobre todo, a raíz del paso de las caravanas y otros fenómenos migratorios que se van produciendo en México y en Estados Unidos, pues Estados Unidos promueve toda una agenda todavía más anti-inmigrante, ¿no?, que se ha visto reforzada en tiempos de COVID. Entonces nos encontramos un escenario que después de las caravanas es todavía más difícil de superar.
Y justamente en relación a todo este escenario es que vemos que cada caravana migrante que pasa por México tiene una serie digamos, de oportunidades o lo contrario, en función también de cómo el contexto de políticas que encuentren, ¿no? Hemos visto que algunas caravanas luchan contra todo y logran pasar, como la reciente de octubre de 2021, pero también otras son desmanteladas, ¿no? Recientemente en Guatemala acaban de desmantelar una en este mismo año y otras muchas más han sido también desmanteladas. Entonces, se puede observar que efectivamente pues, estamos ante un escenario es muy importante tener en cuenta no solo la capacidad de agencia, por supuesto, los migrantes, sino también los retos de las políticas migratorias que están enfrentando. Pues yo creo que estas políticas migratorias, los obstáculos y todos estos fenómenos, pues dan casi para otro programa. Esperamos tenerlo de regreso, doctor, para que podamos seguir ahondando en estos temas, pero por lo pronto nos vamos a despedir. Muchas gracias, doctor, por su participación en el programa, por compartirnos su trabajo y pues antes de despedirle, comentarle a la audiencia también que el libro se encuentra disponible para descarga gratis en nuestro portal institucional de El COLEF. Solo necesitan entrar a la sección de publicaciones y listo. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos de nuevo. Pues muchísimas gracias, Adriana, y sí, espero en otra ocasión por volver a estar en este programa. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El COLEF. Yo soy Adriana y los espero para la próxima emisión. Hasta pronto.